tiene mayor amor que el que da su vida por... Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlo, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo que había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino a una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles continúa con la narración de cómo Pedro y Juan se enfrentan a los jefes del pueblo, a los ancianos y a los fariseos, luego de haber realizado el milagro de devolverle la capacidad de caminar a un hombre, invocando el nombre de Jesús. A estos líderes religiosos, que se consideraban sabios y entendidos, les sorprende que estos 2 hombres, siendo del pueblo sin ninguna instrucción, actúan con una autoridad que no pueden explicar, y aún más que se resisten a obedecer la orden de no predicar en el nombre de Jesús, respondiendo ellos con firmeza que no pueden callar lo que han visto y oído. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros como matrimonios cristianos con estos obstáculos que intentan apagar nuestra fe o desanimarnos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en nuestro matrimonio, especialmente en este mundo que muchas veces rechaza a Dios o lo ignora? A veces escuchamos a muchos decir que renunciemos, que dejemos de luchar, que no vale la pena y muchas cosas más. Pero como Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de luchar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestro matrimonio, en nuestra familia. Aunque el mundo no lo entienda, no debemos olvidar que actuamos impulsados por la fuerza del Espíritu Santo que va más allá de nosotros. Y esta reflexión también encuentra eco en el Evangelio de hoy, en Marcos, cuando Jesús aparece reprendiendo a sus discípulos por no haber creído a los que le habían visto resucitado.
Aún así, aún en medio de esa tibieza y esas dudas de los discípulos, Jesús les encomienda una misión. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Incluso en medio de esas dificultades, esas incredulidades que a veces podemos tener, el Señor nos envía a ser testigos de Él, porque esa misión que le ha dado a los discípulos es una misión que también nos alcanza a nosotros. Es un llamado, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque hemos tenido un encuentro con Él, porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor, como lo tuvo la María Magdalena y los discípulos de Maús también. Y puede ser que esa misión nos encuentre en medio del dolor, en medio de dificultades como familias o como matrimonio, pero nosotros le hemos visto al Señor y como le hemos visto no podemos callar. Somos no portadores de una teoría, somos testigos de una experiencia personal, porque ese resucitado, el resucitado nos ha tocado, el resucitado nos ha sanado y en este espíritu de misioneros podemos recordar las palabras del Papa Francisco en una de sus homilías en donde nos decía que tenemos nosotros la responsabilidad de ir y anunciar el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de ser predicadores de esa buena noticia, porque la fuente de nuestra alegría como cristianos nosotros la encontramos en el deseo inagotable de amar y de brindar misericordia a los demás. Y a esto nos invita hoy el Señor a través de su palabra, recordando también las palabras del Papa Francisco, que la alegría del cristiano la experimenta en la misión. Nos decía, vayan a la gente de todas las naciones, vayan, crucen los caminos, vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicio, sin superioridad, sin puritanismo, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Y en ese dolor y el peso de las cargas que a veces llevamos, aún en medio del fracaso, estamos llamados a ese anuncio. Entonces pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude en ese caminar como misionero, pidamos su intercesión para que como ella y también como nuestro Papa Francisco, seamos verdaderos misioneros de la esperanza y que sepamos anunciar el Evangelio con amor y con alegría, no solamente a través de las palabras, sino en nuestro testimonio de vida. Dios bendice a Nicaragua. El que venga a mí no tendrá